Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Roberto Balbuena, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del SEAT Chinquirá. A continuación expondremos el proyecto desarrollado para el curso Proyecto de Grado de la UNAD, donde escogimos realizar un control de temperatura y humedad para cultivos bajo invernadero. Se estableció tres etapas. La primera, la adquisición de señal, en este caso pues de las medidas de temperatura y humedad relativa. La segunda, el control de estas dos variables para mantenerlas de una forma idónea. Y la tercera, la visualización que se le presentará al usuario. El principal objetivo de este proyecto es darle una solución a los campesinos, productores de mediano y bajo, digamos que volumen, que puedan adquirir este pequeño sistema y que así puedan controlar sus variables sin tener una inversión tan grande y que salga de su poder adquisitivo. También procuramos utilizar materiales que sean de fácil reposición, cambio o adquisición en el caso que ellos deseen pues ampliar su sistema o necesiten ampliarlo. Por eso utilizamos un sensor de HT11, el cual nos permite medir temperatura y humedad relativa con un voltaje de operación de 3 a 5 voltios, un rango de medida de temperatura de 0 a 50 voltios, donde pues es más que suficiente para la implementación en nuestro cultivo. También tiene pues una precisión aceptable de más o menos 2 grados, pues que en el rango que se le establece al cultivo no va a ser muy alto. Podemos dejar una pequeña tolerancia de 1 grado en la temperatura mínima y máxima, y así no tener digamos que algún tipo de problema muy grande en nuestro cultivo. En el caso de la humedad tiene un rango del 20 al 90% con una precisión de medida del 5%, que también pues dejamos un rango de, digamos que de tolerancia en los parámetros establecidos, y así no tenemos ningún problema con nuestro control. Para la adquisición y control se utiliza un microcontrolador Arduino Uno, el cual pues obviamente también es ampliamente conocido, de bajo costo y que es reemplazable en el caso de que sufra algún tipo de avería. En la parte de control ya utilizamos un calefactor de 120 voltios. Este pues lo utilizaremos con un doble propósito. El primero es en el caso de que la temperatura baje demasiado al criterio establecido, pues utilizaremos este calefactor para elevarla a la temperatura necesaria para el cultivo. Es un calefactor Calate, muy fácil de adquirir acá en Colombia, de bajo costo, con una potencia más o menos de 900 vatios a 1500, lo cual es pues una potencia manejable y que podemos utilizar la red eléctrica convencional sin necesidad de hacer una adecuación muy grande. Utilizamos un ventilador de 12 voltios, igual muy fácil de adquirir, de bajo costo, y que nos permite controlar el flujo de aire en nuestro cultivo, y así podemos regular la temperatura en el caso que ésta supere el límite máximo establecido para el cultivo. Utilizamos una mini bomba de riego de 12 voltios también para controlar la humedad relativa del ambiente. En el caso de que esta pues baje demasiado, pues activaremos la mini bomba, digamos que para un tipo de lluvia artificial, y así controlar la humedad relativa del cultivo. Finalmente, mediante una pantalla LCD 16:2 haremos la etapa de visualización, en donde se le presenta al usuario eh, los valores de temperatura y humedad, las dos medidas, de una manera muy sencilla para que éste pues pueda establecer si su cultivo está en unas variables idóneas, en unas condiciones ambientales idóneas, para que tengamos una producción eficiente en el menor tiempo posible y evitar plagas, en este caso en el cultivo. Procederemos a ver nuestro diseño, lo implementamos en el software Proteus. A continuación, pues podremos ver la simulación de este circuito. Vamos a mirar pues algunos de los parámetros que ya estábamos viendo de cada uno de los instrumentos usados para el control. Primero tenemos nuestro sensor de HT11, el cual tiene una fuente de alimentación de 5 voltios. En este caso pues será el mismo Arduino. Lo mismo que la pantalla LCD 16:2, esta también irá conectada directamente pues a la salida del Arduino, pues obviamente en Proteus no se puede hacer, por eso utilizamos estas puntas de voltaje. En el caso ya del ventilador, bomba y el calefactor, estos tendrán una fuente alterna, porque obviamente el Arduino no posee la capacidad ni de corriente ni de voltaje para alimentar estos instrumentos.
Entonces tenemos el ventilador, el cual estará aislado, digámoslo, de la parte electrónica mediante este transistor 2N2222A, el cual también es muy fácil de adquirir en el mercado y es muy común en el caso de que pues, se tenga algún problema y se deba cambiar. Por eso entonces calculamos acá pues una resistencia base de 14.000 dependiendo de 14.000 ohmios dependiendo la corriente que debe utilizar este ventilador, pues que es una corriente no muy grande. En el caso de la bomba utilizamos el mismo transistor para aislarla de la parte del microcontrolador y evitar así sus daños. Utilizamos una resistencia de 3782 ohmios, la cual es de este valor debido a que los cálculos nos dicen que una corriente que debe fluir por la bomba bastante considerable, pues digamos la diferencia del ventilador, por eso la resistencia es mucho más pequeña. En la parte ya del calefactor, como podíamos ver, pues como está, íbamos a utilizar corriente alterna con este, en el caso pues la fuente domiciliaria que es de 120 voltios a 60 Hz, pues tuvimos que aislarlo ya digamos que la parte electrónica de la parte de potencia. Lo primero que hacemos es utilizamos un transistor 2N2222A como un switch para así activar nuestro relé. En este caso tenemos un relé que se activará con 12 voltios. Acá tenemos una fuente de 13 voltios debido a que pues tenemos acá un diodo de protección que va a consumir más o menos 0.7 voltios. Entonces pues decidimos subirle un voltio a la fuente pues para que pueda funcionar. Este diodo está en ese lugar para evitar que el relé al momento de que sea activado y desactivado queda pues cargado obviamente la bobina y nos empiece a enviar corriente eh, a través del transistor y que este pueda llegar finalmente al microcontrolador y dañar todo el sistema. Por eso está ese pequeño diodo ahí que nos va a servir como protección y va a permitir que solo fluya en ese sentido y se quede esa corriente ahí sin que entre a nuestro circuito. Por otro lado, pues podemos ver acá el calefactor que lo hicimos con una termocúpula, el cual será activado mediante 120 voltios corriente alterna. Pero vamos a ver su funcionamiento. Acá pues vamos a ver el código donde tenemos ya establecidos unos parámetros ideales para un cultivo. Los establecimos de una forma arbitraria. Lo primero que tenemos es que la temperatura máxima tolerada por el cultivo va a ser de máximo 30 grados. De ahí en adelante pues se activará el ventilador con una temperatura mínima de 20 grados. De ahí en hacia abajo se activará pues el calefactor y la temperatura pues obviamente ideal va entre los 20 y los 30 grados. En la humedad tenemos una humedad idónea de 30 al 50%, es decir, si en el momento que supere el 50%, se activará el calefactor y en el caso que disminuya a menos de 30 se activará la bomba. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Acá ya tenemos pues nuestro LCD mostrando los valores. Como pueden ver, los dos valores están en ideales. Vamos a bajar la temperatura 2 grados, donde se nos debe activar nuestra termocúpula. Como pueden ver, el relé ya hizo el cambio a comúnmente cerrado y podemos ver cómo funciona nuestro calefactor. Vamos a subir 2 grados otra vez para que se desactive. Podemos ver que hizo el cambio. Vamos a activar en el caso pues de la temperatura nuestro ventilador. Vamos a subir. Como pueden ver empieza a girar. Vamos a bajar otra vez a la temperatura ideal para que este pues vuelva a su estado de off todos los pines. Como pueden ver ahí va bajando lentamente. Vamos a ver en el caso de la humedad, vamos a bajarla a menos de 30 para que nos active la bomba. Pues acá está simulada con un motor. Vemos la activación. Vamos a subir nuevamente a 30 para que esta empiece a disminuir. Como podemos ver empieza a disminuir poco a poco. Vamos a subir la humedad a más del 50% para que nos active otra vez nuestro calefactor. Como pueden ver empieza a cambiar. Vamos a disminuirla pues para que haga el comúnmente abierto. Como podemos ver ya la simulación, nuestro circuito funciona pues de manera satisfactoria, cumple pues con los requerimientos que nosotros planteamos.
Muchas gracias por su atención.